Hemos llegado ya al día jueves de nuestra segunda lección de este nuevo folleto que estamos estudiando titulado Deuteronomio, el libro del amor, para la versión que tenemos el pastor y este servidor, pero también que se ha titulado para el folleto general como La verdad presente en Deuteronomio. Ambos títulos están muy bien aplicados para este libro, el libro de Deuteronomio, y hoy vamos a tratar un tema que es un tema difícil, pero que con la ayuda de Dios vamos a descubrir por qué es importante no eludir los temas difíciles. Pero vamos a orar primero para pedir a Dios su dirección. Padre Santo y bueno que habitas en la inmensidad, hoy queremos estudiar tu palabra y queremos pedir tu ayuda para poder aprovechar al máximo la lección que tienes para nosotros en este día. Lo pedimos en Jesús. Amén. Este día, Pastor Dani Perla, vamos a estudiar la iniquidad de los amorreos. Y llama mucho la atención porque, luego de el trágico evento que estudiamos el día de ayer sobre Cades Barnea, y luego de ver cómo por ese pecado de incredulidad tuvieron que rondar por mucho tiempo, 40 años, el desierto, ahora finalmente la nueva generación llega a la tierra prometida, entra en la tierra prometida y Dios les da la victoria, incluso sobre los gigantes a los que les tenían miedo primero. Pero lo que resulta curioso acá, pastor, es que al parecer debían seguir una orden muy específica de exterminar básicamente a todas estas naciones. Bueno, hoy usted nos va a explicar un poquito más este elemento porque no deja de ser un poco espinoso el tema. Dios estaba pidiendo que se matara incluso a mujeres y a niños que no habían entrado en una batalla. Sí, Dios estaba pidiendo esto y entramos aquí a un tema difícil de las Sagradas Escrituras, pero que creo que lo tenemos que abordar y tal vez vamos a hacer algunos comentarios generales que nos van a ayudar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay unas 20 referencias a la ira de Dios. Se usa con diferentes palabras. De hecho, me llamaba la atención en el idioma hebreo que a veces cuando habla de la ira dice nariz roja, literalmente la palabra, porque cuando una persona se molesta, pues especialmente si es blanco, ¿verdad? Se le nota que la sangre ahí hierve en su cuerpo y se le nota en su rostro. Así que hay diferentes expresiones en la Biblia para hablar de la ira de Dios. Es una realidad. Si vamos al Nuevo Testamento, también nosotros encontramos ese tema, incluso en San Juan capítulo 3, que se habla de ese texto tan lindo, el versículo 16, pero que Dios amó al mundo. Si vamos más adelante, se habla también de la ira de Dios. ¿Cómo podemos entender este asunto de la ira de Dios y la destrucción de aquellas personas, de los impíos, llamémosles, o en este caso de niños, mujeres, embarazadas, hombres? ¿Cómo lo podemos entender? Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a comprender algo, que la ira de Dios correctamente entendida es una extensión del amor de Dios. Entonces no podemos separar el amor de Dios de la ira de Dios. Solo que cuando hablamos de estos actos de Dios, aquí Dios toma un gran riesgo. Ya lo vimos, Dios es el Dios que toma riesgos, al menos así lo llamamos para entenderlo. Tomó riesgo al crear al hombre y darle libertad, pero lo hizo por amor. Ahora, cuando Dios destruye al impío, Dios también corre el riesgo de ser malinterpretado y que algunas personas digan, bueno, es que Dios se está pareciendo al enemigo porque está destruyendo a las personas. Sin embargo, entendamos que la ira de Dios es un concepto que está relacionado con su amor. Es más, yo le hago la pregunta porque hay un libro, yo lo recomiendo, lo estábamos comentando aquí antes de grabar esta lección, el libro La Cruz de Cristo de George Knight. Usted lo puede encontrar en nuestras librerías y en ese libro él hace una pregunta que a mí me llama la atención. Si usted fuera Dios, ¿cómo hubiera resuelto el problema del pecado? Esa es la pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted? Ok, Lucifer peca, lo destruye de un solo, entonces de ahí en adelante, en toda la eternidad, todos los seres creados le van a obedecer por amor. ¿Eso es lo que usted quiere? Ahora, si no toma acciones,
tampoco es correcto. Entonces yo he encontrado dos, a lo largo de estudiar estos temas, del tiempo que he estudiado estos temas, he encontrado dos posiciones que parecieran que tienen su base en la Biblia, pero lo que pasa es que han sido llevadas al extremo. Está una posición de aquellos que dicen, no, Dios no destruye a los impíos, y hablan de la ira de Dios en un sentido pasivo, o sea, Dios deja que el pecador reciba las consecuencias. Sí. Pero esa posición tiene problemas, porque en la Biblia leemos un día que un ángel mató a 185,000 asirios. Directamente. Y estamos diciendo un ángel de Dios, no del diablo. Pero por otro lado hay otras personas que hablan de la ira de Dios con un sentido de arrogancia, o como que Dios se gozara en destruir a los impíos. Entonces ninguna de las dos posiciones refleja adecuadamente lo que Dios está haciendo. Pero lo que sí podemos decir en este momento, igual en este caso de los amorreos, es que el pecado es un asunto muy serio. Así y recordemos, por eso está la cruz de Cristo, que tuvo consecuencias hasta en Dios mismo, en la divinidad, no se quedó ahí pasiva, también Él sufrió. Pero el pecado es algo tan grave que Dios mismo tiene que intervenir algunas veces para poner punto final a esta situación, tal como ocurrió en el diluvio, donde millones de personas murieron, solo 8 se salvaron, pero Dios vio que era lo mejor en ese momento. Bueno, y cuando usted compara lo que sucedió en el diluvio con lo que hicieron los israelitas, realmente la decisión de Dios del diluvio fue incluso mucho más drástica que este punto particular de la historia que estamos tratando de considerar. Pero pastor, a riesgo de que Dios sea malentendido, de todas maneras, Él nos da algunas pistas en la Biblia sobre por qué es que tiene que tomar algunas decisiones, tan solo para que tengamos el suficiente o los suficientes elementos para que podamos ejercer confianza en Él. Y me llama la atención un texto que me gustaría que usted comentara en armonía con esto, pastor, porque Génesis capítulo 15, versos del 1 al 16, son varios versículos ahí que usted puede leer, nos hablan de un momento en el que Dios habló con Abraham, y en el versículo 16 específicamente aparece una expresión que a mí me ha llamado la atención y me gustaría, pastor, que usted nos ayudara a dilucidarla de la mejor manera. Génesis capítulo 15, le invitamos a que usted lo lea desde el versículo 1 hasta el verso 16, pero nosotros vamos a leer acá el verso 16, y dice, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Aun cuando es difícil la cuestión que estamos tratando, y ya usted ha presentado todos los elementos que debemos tener en cuenta, ¿cómo este texto nos arroja al menos algo de luz respecto a este tema tan difícil? Bueno, lo que nos está diciendo es, en otras palabras, que Dios no hace estos actos sin dar oportunidad. Eso sí lo debemos tener claro. No es un Dios que actúa sin aviso, como muchas veces puede suceder incluso a un padre que de repente está el hijo y lo llega a castigar, y el hijo dice, ¿por qué me está castigando en este momento? Pero si ha dado aviso previo, si hay una advertencia previa, entonces dice, la maldad del amorreo no ha llegado hasta el límite. O sea, Dios estaba dando oportunidad a ellos. De hecho, ya toda esa nación había escuchado lo que Dios había hecho en Egipto, los juicios que habían caído sobre Egipto, porque fue algo ampliamente conocido. Ellos tenían oportunidad de arrepentirse, como más adelante lo hicieron personas de estas naciones, por ejemplo, como Rahab, que ella se arrepintió y dijo, bueno, yo he escuchado lo que Dios hizo. Dios manda advertencia, manda un mensaje, lo hizo antes del diluvio también. Mandó a Noé 120 años, lo hizo aquí con los amorreos, también lo hizo, tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, allí puso a Lot, aunque a veces no dio buen testimonio, pero algo de influencia había para que esa ciudad pudiera cambiar. Y lo vemos con Jonás y Nínive. Y al final de la historia de este mundo lo vemos en el mensaje de los 3 ángeles, donde el mensaje del tercer ángel dice claramente, si alguno adora a la bestia y a su imagen, este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro. Ahora, pero antes del tercer ángel hay 2 más. Claro. Y esos 2 dan el evangelio eterno, dan la advertencia para que las personas salgan, para que las personas adoren al verdadero creador. Entonces la luz que nos da ese texto es que hay un límite
que solo Dios lo conoce y es de oportunidad. No vamos a tener, y yo quiero ser bien claro en esto, no vamos a tener todas las respuestas. No las vamos a tener. De hecho, por eso está el milenio. El milenio no es para determinar quién se salva, quién se pierde. No. Eso ya se determinó antes que Cristo viniera. Por eso cuando Él viene, los que se salvan van al cielo con Él y los que no quedan en la tierra. Ahora, el milenio es para conocer por qué Dios actuó de la manera como actuó y Él sea plenamente vindicado ante todo el universo, y los que esperen y confíen en Él van a recibir esa respuesta. Así que vale la pena esperar en el Señor y confiar en Él. Bueno, me llama mucho la atención esto, pastor, porque quiere decir que entonces aquí nos enfrentamos a un asunto de fe, un asunto de confiar en Dios, de aceptar que lo que Él está haciendo, estos actos que son difíciles para comprender desde nuestra perspectiva limitada humana, tienen una razón de ser, un sentido. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe entonces en Dios, pastor? Porque a veces nos es fácil decir, bueno, sí, yo creo en Dios cuando todo marcha bien, a las mil maravillas, y cuando lo que vemos tiene lógica en nuestro razonamiento, pero cuán importante y cómo podemos hacer que la fe sea algo real para nuestra vida en momentos que enfrentamos estos temas difíciles. Muy bien, yo creo que en San Juan 14:9, que es uno de los textos que tenemos en la lección, Jesús lo dijo claramente: ustedes ya conocen el camino al Padre, o sea, es Él, es Jesús. Lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús, que es la representación de Dios aquí en nuestra tierra. ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo es Él? Ese es Dios también. Y quiero decirles también que cuando nosotros estudiamos este tema, necesitamos entender que los caminos de Dios son mucho más altos Amén. Que nuestros caminos. Por eso, nuevamente, nos corresponde mirar a Jesús, esperar en Él. Decía alguien, las personas que normalmente no quieren pensar en la ira de Dios o lo piensan de una manera pasiva son personas adineradas, personas que en su vida todo les ha ido bien, viven en países desarrollados y nunca han tenido un problema. Pues esas personas dicen, no, como Dios mandó a matar a todas esas mujeres y niños. Sin embargo, aquellas personas que han pasado por un holocausto, personas que viven en un país como el nuestro de extrema violencia, dígame usted si un padre perdió a su hijo, un abuso, una situación de violencia, o sea, ¿cómo usted no va a querer justicia? Justicia, sí. Claro, por supuesto, si uno quiere justicia desde el punto de vista humano, lo que podemos estar seguros es que Dios hará justicia como debe ser y será basada en el amor. Aún la destrucción final del impío, Dios lo hace por amor, aunque nos parezca que es lo contrario. Pero como usted decía, pastor, tendremos el tiempo para poder resolver estas situaciones. Hoy nos toca confiar. ¿Confía usted en Dios? Esperamos que sí. Y nosotros también tenemos que aprender a confiar todos los días. Y creo, pastor, que esta es una petición que podemos hacer en oración, que el Señor nos ayude a mirar con ojos diferentes todas estas situaciones para aprender a confiar en Él. Amén. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, porque nos permites meditar en estos grandes temas de las Escrituras. Tal vez no es fácil para nosotros conciliar el amor con la justicia. Sin embargo, ambos son asientos de tu trono. Con eso gobiernas y riges el universo. Amén. Y sabemos, Señor, que tú como un Dios que es el gobernante del universo, tiene leyes y también debe cuidar para que el mal no destruya todo lo bueno que hay. Señor, te pido que tú nos des sabiduría y que nos ayudes a esperar pacientemente en ti y saber de que cuando tú haces algo, tú vas a hacer lo que siempre es moralmente correcto. Y gracias porque aunque no lo merecemos, tú das poco a poco explicación a tus criaturas y un día entenderemos mucho mejor. Por ahora permítenos confiar y creer en ti y sacudir nuestras mentes de los engaños del enemigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.